Ok, muy bien. Buenas noches a todos, mis amigos. Buenas Buenas, noches a buenas noches. todos los países que pertenecen a UESCO y a todos los otros personas e interesados que van a seguir nuestra live. Esta es una nueva iniciativa de UESCO que se pretende que se vaya a crear talks intercontinentales. En esta primera experiencia será, por eso se llama Iberian American Esports Talk, entre dos países de Europa y en específico de la península ibérica y dos países del continente americano. Y nosotros vamos a también empezar y hablar. Una de las primeras cosas que se me permiten, lo diré, es que vamos a intentar hablar. Bueno, Manuel de España y Diego de Chile van a hablar español mismo. Sí, Yo de correcto. Portugal, Rui, y Daniel de Brasil vamos a intentar hablar un poquito de español con ellos para ser más directa la experiencia y más característica. Bueno, lo presenté ya. Yo de Portugal, Manuel de España, Diego del Chile y Daniel de Brasil. Pero todos nos vamos a perspectivar un poquito con los esports en nuestros países y eso es que será la parte importante de estos minutos que vamos a empezar ahora, que es darnos todos nosotros las perspectivas de cómo están los esports en nuestros países y cómo pensamos nuestras opiniones también sobre el presente y el futuro de los esports en cada país y en cada continente también. Uh, Me recordé ahora que no hablé con nuestros convidados. ¿Quién sería el primero a hablar? Es No hay. diferente. Por tanto, vamos a empezar. Bueno, yo soy portugués, por eso tengo que tener buenas relaciones con los españoles, por tanto, nuestros vecinos y nuestros hermanos. Por tanto, yo voy a colocar una primera cuestión a que también responderé más tarde. Y empezamos por Manuel, después Diego y después Daniel y yo. ¿Puede ser? Sin problema. Y bueno, y lo que me gustaría que pudiésemos transmitir a nuestros espectadores y a nuestros followers en nuestra live es cómo los esports están en cada país, cómo se ha evoluido en los últimos años en la perspectiva de cada uno de nosotros. Manuel, por favor. Bueno, depende si hablamos ahora mismo. Perdón, ¿se escucha doble? Sí, sí, perfecto. No, no, está bien. Vale. Digo, depende si hablamos ahora mismo o hablamos de la evolución, son cosas diferentes, pero en este caso, en el 2000, bueno, estamos ya en 2021, pero en el 2020, yo creo que es imposible no relacionar cualquier cosa con lo que hemos vivido, que es la pandemia a nivel global. Y en este caso creo que los esports, en cierto modo, se han visto beneficiados. Es cierto que una buena parte de los ingresos vienen de lo que son los eventos presenciales, que se han perdido. De hecho, por eso el ingreso total de los esports ha sido menor al del año pasado, pero creo que en eso ha ayudado muchísimo a los creadores de contenidos, que es inherente a los deportes electrónicos, a la hora de llegar al público que está en casa, y han pasado muchísimas horas con ellos y yo creo que eso ha llevado a los esports no solo quizá en las cifras globales, sino en lo que es el conocimiento, en lo que es la percepción de los esports a una escala en la que no estaban antes. Y nos ha acercado muchísimo más y por lo que vemos que parecía que íbamos a salir en cuanto llegara el 2021 ya de la pandemia de golpe y parece que va a volver a ser más o menos lo mismo, creo que va a seguir creciendo desde ese aspecto. Y eso, en números globales no ha sido el mejor año por lo que son los eventos presenciales,
pero sí en lo que es patrocinadores, presencia en las televisiones, incluso a la hora de los informativos, demás. Y bueno, esto no es evidentemente solo gracias al COVID, sino que ha sido gracias al trabajo que se lleva veniendo haciendo de muchos años, a la adaptación que ha sido muy rápida, porque aunque sea algo digital, las personas también trabajan en sus oficinas, trabajan de forma física, haciendo los eventos y demás, y ha sido una adaptación muy rápida para llevar esto a cabo, lo que se ha llevado durante el 2020. Y bueno, como decía, ha sido un trabajo de años, yo creo. Ha habido como un cambio, a lo mejor en el 2015, una inflexión en lo que son los eventos, que ha habido menos eventos y ha empezado a subirse el nivel de premios. Y aquí en España, quizá también en el 2016, cuando MediaPro obtiene la LVP, que es la mayor competición de España y que está en Chile, en Portugal también, se hace la Superliga Orange y ahí empieza lo que es un poco el reconocimiento de Riot Games por parte de la comunidad española y empiezan a venir más marcas más potentes, como decías tú antes, el Valencia FC, que fue el primer club de fútbol que se metió en España en los esports. Empiezan a venir Nike, Adidas, bueno, primero Adidas, perdón, Nike todavía no llega, en España sí, a nivel global sí que llega, y empieza a venir todo un poco fluido, ya empieza, pero bueno, es claro que los esports ahora mismo se encuentran todavía sostenidos principalmente por sponsors. Los sponsors contribuyen muchísimo más que todavía que los consumidores y eso va a ir cambiando progresivamente según avancemos en más y más consumidores, pero estamos en una época muy buena y o sea, pese a la crisis que se vive, que realmente es muy difícil hablar de que estamos muy bien en esta época, los esports sí que han tenido esa suerte desde lo digital, adaptarse rápido y saber crecer con la pandemia. Muy bien. Diego, Sí. pasando de continente para otro, más continuando a hablar en español, perfecto. Dime, ¿qué puedes transmitir un poquito sobre el pasado reciente de los esports en Chile hasta en los últimos años? A efectos de hacer como un resumen más o menos rápido, yo diría que estos siempre son fechas aproximadas, ¿no? Uno no puede establecer como una fecha con exactitud de cuándo llegaron los esports, pero sí, más o menos el 2009 acá en Chile fue cuando se posicionaron un poco los esports. Ya el 2012 se comenzaron a dar una mayor visibilidad. Luego, cuando Riot tuvo oficinas acá en Chile, en Latinoamérica, hubo una especie de boom, sobre todo en los esports de League of Legends, una oportunidad que no se aprovechó muy bien porque había muchas gaming house en los mismos lugares y no hubo una buena profesionalización, estrategia de marketing respecto a eso. Entonces muchas veces también se perdió ese auge que tuvo Chile. Y bueno, luego el 2019 Riot se fue y ahí fue cuando hubo una especie de incertidumbre acá, sobre todo en Chile respecto de los esports. Pero en el 2020 se comenzó a ver una profesionalización de la escena, y eso es lo que yo rescato mucho. Comenzaron a venir profesionales, ¿no? Antes, ¿qué era lo que pasaba? Era que gente con mucha pasionalidad, que le gustaban los esports, pero no tenían estudios profesionales, ¿no? Entonces, lo que les hablaba antes, el marketing, había muy poco de leyes, muy poco términos comerciales dentro de los esports, cuestión que ha cambiado dentro de este último año. Y respecto, es muy importante lo que dice Manuel, ¿no? La pandemia fue un factor clave entre los esports, claro, para bien y para mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se frenaron todos los deportes a nivel mundial, ¿cierto? O sea, se dijo en su momento que no se frenaban tantos eventos del deporte tradicional desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué fue lo que siguió de largo? Bueno, los esports. Y ahí fue cuando la gente comenzó a hablar un poco más de los esports, sobre todo con el trabajo que se venía trabajando en los años anteriores. Entonces, igual a mi juicio, le dio una mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Conmebol hizo una Copa Libertadores, pero de fútbol virtual. Entonces ya trae a otro espectro dentro de los esports en términos de visualización. Ahora, respecto de Latinoamérica y no solo en Chile, cuando hablo de Latinoamérica siempre excluye a Brasil, porque Brasil acá decimos que es una región aparte, ¿no? En cambio, sí estarían los países más avanzados, que vendría siendo México, Argentina, Chile, luego vienen ya las otras LVP también. No quiero acotarlo a League of Legends, pero sí se ve
que los equipos cada vez tienen mayores auspicios, tienen una mayor inversión, se ven proyectos que no solamente están enfocados en los esports de la competitividad, sino también en la imagen. Hay muchos proyectos por fuera. Acá en Chile está el Movistar Game Club, bebida especializada en esports, y hay un mercado periférico que se está armando en torno a los esports, lo que da un muy buen augurio. ¿Por qué? Porque eso trae inversión y eventualmente una mayor visualización. El problema es que en Chile, por ejemplo, la mayor liga, que vendría siendo el EP, tiene muy pocas visualizaciones. Los partidos están teniendo, al menos el año pasado, un pic de 7.000 visualizaciones en vivo, lo que no es muy bueno. Entonces, yo creo que ahí es como una pelea interna, ¿no? Hay augurios de que se viene una fuerte inversión y unos fuertes proyectos, pero por otro lado no se ve tan rápido el cambio en términos monetarios. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica aún sigue siendo un costo hundido tener un equipo en términos competitivos. Así que yo creo que ese es como el panorama de Latinoamérica muy resumido y viéndolo desde ambos lados. Muy bien, gracias. Y Daniel, ¿estás ahí expectante, deseoso de empezar a hablar? No, estoy brincando. Dime, gracias, señor presidente, de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, mucho gusto. Pero no está aquí como presidente de la UEFA, está aquí como presidente de la CBDL, sí. Porque para la experiencia del Brasil, sí. Y por favor, intentar como yo hablar un español así un poquito más. Portuñol. Ok. Un portuñolcito. Okay. Sí. Acá en Brasil nosotros comenzamos la empreitada, el emprendedorismo de los esportes de manera institucional 6 años atrás. 6 años construyendo la infraestructura de la organización y no se preocupando mucho con eventos, porque dejamos muy claro que no somos una empresa de eventos de esporte, somos una confederación que cuidan de los atletas y teams de esporte y el ecosistema, la integridad, ¿cierto? Ok, prepárese para el texto longo. Hola. Aquí en Brasil dejamos muy claro la diferencia conceptual. Acho que é uma premissa de UESCO também, e de PAMESCO, de Pan American Sport Confederation. A diferença conceitual e origem entre jogos eletrônicos e deporte eletrônico. Deporte eletrônico e não deportes eletrônicos. O Rui sabe a explicar isto mais lá dentro. Já que os deportes eletrônicos promovidos e operados por federações nacionais o continentales, internacionales, no nacieron de la necesidad y oportunidad de promover productos y servicios a través de concursos en línea o eventos que sean, como el caso de eventos desarrollados por las empresas productoras de juegos electrónicos, empresas de eventos particulares de entretenimiento o cualquier otra empresa que quiera activar y participar en un producto o servicio específico que ofrecen. En el caso de los desarrolladores, la venta de sus productos, que son juegos electrónicos, se hace famosa cuando se utilizan en eventos competitivos, ya sea online o offline. El propósito de una federación de esports es promover el ecosistema institucional, que pertenece al sistema piramidal del deporte mundial, y promover el desarrollo del ciudadano y del atleta en su carrera y su postcarrera. Bonito, pero difícil. Y de su integridad, además con el ecosistema de los deportes electrónicos. Indirectamente también promovemos, en cierto modo, los mismos juegos electrónicos de los desarrolladores. Sin embargo, sin depender de esta promoción para su venta, que no nos corresponde a nosotros. Las empresas y patrocinadores que nos apoyan, que apoyan usted en cuanto a federaciones, en consecuencia de nuestros eventos y deportistas, tienen en su marca productos y servicios como la educación, la innovación, la inclusión social, además la promoción real de una categoría deportiva real, amateur, educativa y profesional. Lo privado y lo institucional están unidos en uno exclusivo y uno excluye al otro.
Y así, y acá en Brasil. Gracias. Obrigado. Y... Nada. Yo estaba ouvindo Diego. Claro que ouvi Manuel también y Daniel, pero no, hay una cosa que Diego dice curiosa. Diego, estamos hablando en esta live, mas voy a decir algo que no habría hablado antes con Diego, es que aquí en Portugal, cuando nosotros miramos un poco a América del Sur, nosotros nos identificamos un poco con Chile. Nosotros decimos entre los portugueses, que él es, tirando Brasil, que es diferente, que es un país por dimensión, mas que tiene nuestra lengua, los países sudamericanos, porque nosotros no consideramos Brasil un país sudamericano, consideramos un país hermano, casi un otro Portugal de otra dimensión, pero entre los sudamericanos es muy Chile que no sé, comparativo. Y digo esto ¿por qué? Porque Diego ha dicho que los esportes en Chile, el desarrollo se da en los últimos 5 o 6 años, 6 aproximadamente, los esportes, no el gaming. Y ha sido exactamente lo mismo aquí en Portugal. 2015 aproximadamente, que ha empezado aquí en Portugal mucho de un impulso extra de los esportes. ¿Por qué? Porque al final de 2015, inicio de 2016, hay un club deportivo, un club de fútbol, un gran club de fútbol en Portugal, que ha abierto la primera división, departamento de esports en Portugal. Y eso, para un país pequeño como nosotros, de 10 millones de habitantes, pero ha sido un gran club. Eso hay para fuera del ecosistema del gaming, para lá de los gamers y de todas las personas y de las equipas de gaming que ya existían, ha trazido una percepción pública y social de que algo se estaba a pasar y uquear a los esportes, porque eso es muy importante. Cuando los clubes deportivos grandes empiezan a entrar, las personas comunes, muchos aunque seguidores de los clubes, jugadores ocasionales en casa que no son gamers en sí, pero de repente han visto que algo se pasaba, porque el deporte, los clubes de deporte abrazaban los esports, algo nuevo. Y ha sido un poquito a partir de ahí, por la misma altura un poco, han surgido en Portugal dos federaciones, entidades que se intitulan Federaciones Nacionales y Portuguesas de Deporte. Eso es otra cuestión para la segunda parte de nuestra charla, de nuestra conversación. Y aunque con eso también los gobiernos, un poquito, 2 años después, el Estado ha empezado también a mirar los esportes y intentar entender algún entendimiento, que creo que Manuel saberá. Los esportes también en Europa, en la Unión Europea, la propia Unión, hay como la institución Comisión Europea, hay iniciado un estudio de los esportes, aunque a 2 o 3 años atrás, aproximadamente, para dar a dimensión, y algo que no había hecho con el gaming. Claro que el gaming también ha sido un mercado que ha crecido, que se ha desenvolvido, independiente de los sentimientos del deporte electrónico.
Pero aquí en Portugal, en este momento, lo que se pasa es que, como creo que nosotros hablamos un poquito antes, pero que los esports relacionados con el fútbol, las competiciones relacionadas con el fútbol virtual y con el fútbol, han tenido un gran impacto y un gran desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque la ligación con el fútbol y con los clubes, pero muchos, aquí en Portugal, todos los clubes casi de fútbol solo tienen equipas de esports de fútbol. Aunque no tiene ainda todos los otros esports, todos los otros, como Daniel había dicho, los diferentes esports, no el esport, porque el esport es el deporte electrónico. Un poquito, muchas veces lo digo, incluso a personas como, ligadas, conectadas con el deporte tradicional, que quieren entender los esports, es dar la imagen de la gimnástica y del atletismo y del atlético, que son deportes unos, pero tienen muchas modalidades. Y la idea es que los esports tienen modalidades. El League of Legends es una modalidad, Counter-Strike es una modalidad, Super Mario es otra modalidad, entre aspas, es otra variación del deporte. Y en ese sentido, las equipas de esports que surgieron y que se crecieron con vindas del gaming, solo esas que ainda competen, hacen competiciones en las diferentes modalidades y muchos otros juegos que no es necesario estarmos todos a hablar de todos ellos, porque dependen un poquito de país para país también, creo, por lo que he entendido. En esta perspectiva, lo que me gustaría mucho de hablar con vosotros, y creo que sería interesante para nuestra segunda parte de la conversación, es cuál es el momento, porque yo había dicho un poquito que Daniel, brincando con Daniel, que no estaba como presidente de UESCO. Bueno, en la primera intervención no estaba, ahora va a estar. ¿Por qué? Porque UESCO, y Daniel hablará mucho mejor de ello que hizo, aunque que sea un consorcio y no una federación internacional o una federación mundial, pero tiene intenciones y objetivos de ayudar a la regulación, a la organización en cada país de los esports. Y por eso me gustaría mucho entender cómo en cada de vuestros países está en este momento, ¿qué es el eSport en vuestros países en este momento? ¿Es algo sin regulación? ¿Es algo totalmente privado y con varias entidades trabajando al mismo tiempo, compitiendo en el mercado, concurriendo? ¿O hay algo ya un poquito estable, tranquilo y organizado? Manuel González, por favor. Sí. Bueno, aquí en España no hay una regulación concreta para los deportes electrónicos, para el deporte electrónico en general, si quiere decir Daniel, pero sí que se ha ido profesionalizando y a día de hoy está muy regulado internamente por ellos mismos. Está muy regulado lo que son los salarios, los contratos con terceros, las subcontratas, etcétera. Todo eso está muy mirado, abogados. O sea, en los eSports ha pasado de ser lo que decíamos, un equipo que trata de competir, que a lo mejor tira de chavales que son de 16, 17 años por apenas un sueldo de 200 euros, porque esto era así hace unos 5 o 6 años, a lo mejor tampoco hablo de tanto tiempo, parece que, pero eso, ha pasado de ser prácticamente confundirse el juego electrónico con los deportes electrónicos, como eres bueno, pues entrena y juegas con nosotros, pero entrenas a lo mejor por una silla gaming. Bueno, una silla gaming ya son mucho dinero a lo mejor para lo que era aquella época, o sea, ha pasado de ser un poquito un descontrol en ese aspecto
también con la ayuda de las propias ligas, de la ayuda de la LVP, de SL, se ha ido regulando todo y a día de hoy está muy, muy, muy bien profesionalizado. De hecho, hay psicólogos, nutricionistas, o sea, aparte de todo lo que es el tema legal, de abogados y demás, los eSports yo creo que son ahora mismo uno de los deportes que más integrantes tienen a mayores de los propios jugadores en el equipo. O sea, ya no están al nivel del fútbol en aficionados ni en nada, pero el nivel de profesionalización dentro de los clubes se está llegando ya a parecerse a los deportes convencionales en absoluto. O sea, no hay nada que envidiar en ese caso. Y en lo que es la regulación, decía, no hay una regulación concreta, pero sí que incluso el propio presidente se ha mencionado acerca de esto, también de los videojuegos en sí, pero de los videojuegos y de los deportes electrónicos, de poner un estudio al menos sobre ellos para tratar de regularlos, y yo creo que es cuestión de 5 años a lo mejor, algo menos, que yo creo que tengamos algo sólido aquí. O sea, ha sido un cambio muy grande de hace 5 o 6 años para atrás, que parezca mentira. Ya a nivel de competiciones estaba ya el tema de la LVP SL profesionalizado, pero en lo que es los jugadores en sí, hoy en día está mucho mejor. Y bueno, tienen sueldos por encima de la mayoría de lo que tendríamos las personas comunes a día de hoy. Son privilegiados en ese aspecto, pero también es un sector muy duro. Creo que hay 600 profesionales ahora mismo en España que viven de los eSports y tienen sueldos por encima de la media, pero es un sector también que es eso, muy reducido todavía, y está creciendo. De momento se están haciendo las cosas muy bien y por eso se está llegando lo que se está llegando. Genial. Diego. Sí, bueno, en Chile y en Latinoamérica en realidad no hay ninguna regulación específica de los eSports. Sí está en la pelea, que ustedes también la entenderán, que es si es que hay que regular a los eSports como con una ley aparte, o una ley de eSports, o netamente que sea deporte y así la regulación del deporte se hace aplicable y no es necesario tener una regulación específica. Pero más allá de eso, no hay ninguna ley. Por ejemplo, en Argentina hay un proyecto de ley, pero va más respecto en términos tributarios. En Brasil también intentaron, tengo entendido, hacer, el presidente intentó hablar sobre los eSports respecto a una regulación tributaria. No tengo entendido más qué pasó. Acá en Chile, no, ni siquiera no hay proyectos de ley, solamente el Servicio de Impuestos Internos habló respecto a los jugadores de eSports, pero nuevamente en términos tributarios, y se dio cuenta que en realidad no son influencers para tenerlo en la mira aún, porque no tienen mucha ganancia, sobre todo acá en Chile, ¿no? Es muy poca la ganancia que tienen los jugadores, entonces tampoco es de interés. Y por otro lado, la Subsecretaría del Deporte lo único que ha dicho es que los eSports no son deportes. Y más allá de eso, las instituciones públicas no han tenido mayor relevancia dentro del mundo de los eSports acá en Chile. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la regulación general del derecho, aplicarla a los eSports, ¿no? Entonces, ahí sí pueden suplir en cierta medida las regulaciones generales, como por ejemplo los contratos. Los contratos se ocupan contratos de prestación de servicio, que son contratos de carácter civil. Sin embargo, uno igual sabe y ve que hay indicios de subordinación y dependencia y eventualmente hay una relación laboral, ¿no? Pero se usan contratos de prestación de servicio. Sí hay una sentencia en Chile laboral respecto de que hay una relación laboral, pero esa es la ambivalencia de algo que está desregulado y con poco conocimiento. Respecto de la profesionalización, como mencionaba Manuel, los equipos, la mayoría de los equipos en Chile, LVP Chile, independiente de los equipos que ya están por ejemplo, en la LLA, en LVP Chile, son equipos que aún no tienen mucha remuneración, por ende son pocos aquellos profesionalizados. Sí hay algunos que tienen nutricionista, hay un equipo que es KLG, por ejemplo, que tiene incluso médico, pero el aspecto general es que no está muy profesionalizado. Recién ahora están comenzando a hacer, por ejemplo, boletas de honorarios, redactar buenos contratos, pero comenzó ese cambio el primer semestre del año pasado. Luego eso es el camino que estamos tomando ahora para profesionalizar los equipos y luego profesionalizar la escena. Daniel, puedes ir. Gracias. Bueno, acá en Brasil, como usted estaba hablando sobre el presidente de lo que hay dicho, es una cosa pequeña, solamente financiera. Yo soy el creador de la Ley Nacional de los Esportes y también yo he creado 27 leyes estaduales dedicadas a los esportes. Tenemos 27 leyes
estadual. Es peor que un abogado, tú, Daniel. Sí, muy bien. Yo soy el propio capeta, el propio demonio, diablo. Y hay una ley federal de los esportes, la misma ley que yo he ofrecido a China 5 años atrás y algunos otros países. Pero acá estamos muy bien. Tenemos dos lados muy distintos, los privados, los institucionales. Un atleta puede pertenecer a los dos lados, pero en cuanto yoga en los eventos institucionales, está abajo de la legislación y regulamentación de los esportes. En cuanto juega en eventos privados, es libre, pero no tiene protecciones, no tiene regalías, no tiene seguridad, no tiene nada. Son dos aspectos en Brasil. Y acá en Brasil somos libres, de la manera que podemos tener una, dos, tres, 4 confederaciones, el nombre que quiser, pero solamente la confederación, la organización reconocida en los sistemas piramidal internacional, el consorcio, y abajo es la entidad oficial, en el caso es la CBD. Bueno, aquí en Portugal, en la parte de lo mercado, porque es apenas y solamente un mercado en este momento, nada más, porque no es un sistema deportivo, no tiene cualquier regulación, cualquier supervisión, cualquier organización colectiva. Solo hay diferentes empresas y diferentes actividades y diferentes clubes que están activos. Y por eso el Estado aquí, porque en Europa hay varios, yo creo que en la América del Sur no hay ningún país hasta hoy que haya reconocido el eSport como el deporte, ¿correcto? No, en Brasil. En Brasil, correcto. El conocimiento es libre, por tanto, los gobiernos no tienen la posición de decir o qué es o qué no es. Es a cada estado. La ley de esportes, sí, somos deporte. Desde 2016. Sí. Ya. Bueno, Brasil es la región aparte, no cuenta como América del Sur en eSports. Exacto. No, porque en Europa es un patito, no, y Manuel me corregirá si no más. Muy correcto. Perdón, no, estáis muy correcto cuando hablas que en Portugal, en otros países de la Europa, es solamente un comercio, una promoción de un evento de entretenimiento. No tiene solo el norte de Europa es que hay ya países que, porque son los primeros a incorporar, no es un reconocimiento como el deporte, pero es como un fenómeno público y que con necesidad de regulación y de atención, porque ese es un detalle muy, muy, muy importante. Es que los gobiernos del norte de Europa han empezado a mirar los deportes como una situación que necesita regulación pública por el fenómeno de juventud, por el fenómeno social, por el fenómeno de las tecnologías, como un poquito en España, como en Francia, como sabemos en Francia, ha incorporado los esports, no en deporte, pero en las cuestiones de Internet y database y comercio electrónico y todo más. Incluso los reguló derechamente Francia los contratos de eSports. Exacto. Sí. Exacto. Y el gobierno portugués en este momento está aguardando que Europa en cuanto Unión Europea, tenga una definición sobre eso. Por eso, a nivel público estamos así. Tenemos, como yo he dicho,
Habíamos tenido dos entidades que se intitulan Federaciones Nacionales y el año pasado ha surgido una tercera entidad en un país pequeño como Portugal, que no es una federación nacional, se intitula Asociación Nacional. Yo lo sé, por ejemplo, que lo he sabido junto de la European Sports Federation, una entidad que está también se organizando y se formando, intentando saber para dónde va. Yo lo sé dónde viene y ahora no lo sé para dónde va, pero para dónde irá. Pero lo que sé, por ejemplo, en Ucrania hay 5 federaciones para el deporte electrónico. Claro que Ucrania es un país enorme también, pero va en ciertos momentos parece una lucha de poder. Tenemos una base diferente, porque es como comparar un carro W con otro carro hecho por su hermano en la rúa. Tenemos que entender que, primero, las federaciones tienen que ojar para sí propias seriamente. Tienes que tener un superior tribunal de justicia con regimiento y regulamentación. Eso tómanos muchos años para hacer. Tienes que tener un núcleo de salud y de excelencia en performance, comisiones de educación, comisiones de familia, y documentos y estudios para mostrar a su gobierno que tú eres la confederación. Y seria y estructurada, y claro, con todas las variaciones del deporte, claro. Diego, ¿querías decir algo? Sí, no, que igual en la historia de los deportes, esto pasa incluso en el fútbol, ¿no? En los países también en su momento tuvieron varias federaciones. Es una cuestión de tiempo y es algo natural en este tipo de ecosistemas. Sí, claro. Ahora podemos debatir si 6 o 5 años ya no hay mucho tiempo para tener algo, porque no. Repara, el problema en este momento de los esports, en mi opinión, por lo menos en Europa, me parece un poco por muchas partes del resto del mundo, es que, tirando América del Norte y Asia, pero es que ainda o tempo va passando e quase que van surgindo más entidades e não se consolidando uma entidade. Eso es la parte que es un poco crítica. Yo no sé, Manuel, ¿estás preparando para decir algo por la situación española, por ejemplo, también? No, a ver, claro, nosotros estamos empezando realmente, es como si fuéramos los que venimos ¿cómo es? A hacer la competencia, pero realmente yo creo que hay una diferencia en lo que es lo que decía Daniel antes de la base. Quizá no sea también solo el tipo de coche, sino que uno tiene un camión y otro tiene un todoterreno. O sea, me refiero a lo mejor, bueno, he intentado hacer una comparación, me ha salido mal. Lo que quería decir es que a lo mejor no hay problema. Bueno, si estamos hablando de que las federaciones quieren lo mismo, están buscando el mismo objetivo, evidentemente hay una lucha del poder a ver quién se consolida. Pero si una se enfoca en una cosa, otra se enfoca en otra cosa, creo que podrían complementarse y creo que podrían ayudar a crear un ecosistema al final más fuerte. O sea, depende de todo del enfoque y es eso, si todos buscamos la competición, o sea, no hablando ahora de competencia entre asociaciones, Sí, todos buscamos los esports, la pura competencia, crear competiciones, evidentemente vamos a estar peleando por lo mismo. Si no nos enfocamos en la educación, como por ejemplo en España tenemos la iniciativa de Digitech, que es una empresa que está puntera ahora mismo, está también en Latinoamérica, está haciendo Amazon University, eSports, bueno, demás. O sea, hay diferentes campos dentro de los esports que están por explotar y yo creo que depende todo de cómo enfoquemos nuestra forma de actuar. Si queremos competir, vamos a poder competir porque ya hay gente que está por delante de nosotros y gente que ha estado en los esports más tiempo, pero depende todo de dónde queramos llegar también. Es la visión, al fin y al cabo, sí que es difícil y que ese punto crítico en cuando dos no se consolidan creo que es negativo para el país, pero si se complementan, como el caso que decía antes Diego de los equipos de fútbol, aquí en España también pasó lo mismo, que no se consolidaba la Federación de Fútbol, se creó otra,
los otros o sea, se creó otra, se consolidó una y se volvió a crear otra vez otra diferente, porque es como lo de Trump, no se daban por perdidos y volvieron a hacer otra, hasta que al final no, se consolidó una, se unieron y se quedó ahí, ya está. O sea, depende todo de cómo quieras enfocarlo, si quieres competir o si quieres ir por otro camino diferente. Y perdón que me he enrollado, quería decir una cosa breve y he empezado a hablar. No, te estaba oyendo y muy bien, porque como lo hay, me parece que tú has estado bien en lo que has dicho, en mi opinión, pero es un poquito de wishful thinking. ¿Qué quiero decir? Es que todos se van a entender y... Claro, sí, es muy complicado. No, pero yo refiero a lo que tú puedes enfocarte. Claro que es de lo que recibas puede ser diferente. Pero claro, sí, es completamente lo que tú dices. Es pensar en un mundo ideal también. No iba por ahí. El mundo ideal no existe. Hay que aceptar lo que va viviendo. Y por eso mismo lo digo siempre. En cada país, dada la dimensión del deporte electrónico, tiene que haber un árbitro, tiene que haber un mediador, alguien que pueda unir todo eso. Eso es cierto. En la mayor parte de los casos solo puede ser el Estado, porque tienen que llegar y decir, bueno, vamos a poner reglas y vamos a decir, ¿quieren ser alguien? Tiene que ser así, un poco como Daniel estaba diciendo, tiene que ser así, como para las otras federaciones de los otros deportes. Exactamente la misma cosa. Es lo que hablábamos en la preview de este live, ¿no? Que decíamos, es una carrera contra el tiempo, ¿no? Si es que no llegan asociaciones privadas que se regulen, bueno, va a llegar el tercer estado a poner normas. Y bueno, no sé qué será mejor, qué nos sirve más. Eso yo creo que es algo de incertidumbre, pero claramente una asociación privada fuerte con intereses en común siempre es beneficioso para un mercado. O sea, sin duda, digo yo. Sí. A ver, a mí yo quiero decir que la verdad es que estáis mencionando esto y se me ha olvidado mencionar a la Federación Española de Videojuegos e eSports, que es la que ha creado el gobierno propiamente, con la Asociación de Juventud Española y con la Asociación del Fomento del Entretenimiento Digital. Se creó en 2016, pero es que realmente tenía como una intención pública del gobierno de solidificar los eSports, de fomentarlos y demás, pero realmente todavía no ha tenido un peso como tal, como para considerarse también pero al fin y al cabo sí que es la que ha salido desde el gobierno y sí que ya ha metido mano el ente público y hay una regulación. Luego, por otro lado, está lo que es la Federación de Jugadores de Videojuegos e eSports, que se ha creado más recientemente, en octubre de 2020 se anunció, y no es por parte del gobierno, es una entidad privada, pero también se enfoca diferente a lo que se enfoca la entidad del gobierno, por ejemplo. Se enfocan los jugadores en ser un punto de encuentro, de ver lo que quieren los jugadores y eso transmitírselo a entidades. O sea, por eso decía que quizá es un caso específico porque es una centrada en jugadores y otra centrada en general y viene del gobierno. Pero decía que puede haber diferentes agentes que sí que se complementen y que no luchen entre sí. Pero la verdad que antes ha sido un error mío porque no me he acordado de la Federación de Videojuegos del gobierno y es el ente público. Perdón, dale, Diego. No. Y decir que a efectos de complementar, acá en Chile, para una cuestión de ver los intereses privados, es hacer un ejercicio muy simple. Acá uno puede ver las personas que han intentado inscribir el nombre Asociación de eSports o eSports en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿no? Eso es algo público y yo el ejercicio lo hice hace mucho tiempo. Porque también es algo interesante, ¿no? Uno va viendo los intereses privados que hay y es una locura la cantidad de equipos o asociaciones privadas intentando inscribir eSports, intentando inscribir selección chilena de eSports, y claro, no tienen ningún proyecto, ¿no? Pero es lo que hablamos antes, estos intereses que hay dentro de los eSports maquinan a que gente intente de apropiárselo, como una cuestión que no se puede apropiar, igual lo intentan de apropiar. Entonces, claro, anuar intereses es muy complejo, pero sin duda un ejercicio que hay que hacer. Entramos, no es para... sí, Daniel. Me di cuenta de algo aquí. Verticalmente somos democráticos, verticalmente, pero horizontalmente estamos divididos en calvos y con pelo.
Bueno, yo algún día, yo soy pelirrojo, algún día estaré calvo también, no hay problema. Parece que muy interesante la vida de los esports. Sí, la misma cosa. ¿Ese es tu última palabra en nuestra conversación, Daniel? No, y a cerrar la conversación y hablar muy bien del debate hasta este momento. Pero, no. Yo tengo algún crédito. Yo voy a editar después del live. Quería agradecer personalmente a usted, Rui, que siempre tienes la proactividad, la fidelidad y la mente clara de hacer eventos como ese. Son muy esclarecedores. Por nosotros unidos, eso. Una persona muy bella que está a mi lado algunos años. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por esas palabras públicas, Daniel. Es que no vamos aquí a trocar mimos, pero solo puedo hacer esto y tener este impulso y esta iniciativa porque Huesco existe y tú la creaste y lo permites, por tanto, lo posibilitas. Por tanto, es que antes de mí es la tua oportunidad. Y claro, a Manuel y Diego porque se juntaron a nos. Por la oportunidad, por el tiempo. Se disponibilizan también para estas conversaciones, para esta troca de ideas que se espera constructiva y también que ilustre para otros países lo que se pasa con nosotros y que no se sientan solos en esta lucha del desarrollo del deporte electrónico. Si España y Chile, algunas palabras finales que puedan... Adelante, Manuel. Bueno, nada, yo simplemente eso, deciros muchísimas gracias a vosotros, a la organización de Huesco, por la oportunidad y por el tiempo. Y es lo que decías, compartir ideas siempre es enriquecedor, siempre el debate te lleva a nuevas ideas, a conocer un poco más cada día, y eso es lo que te hace ir creciendo, yo creo, y unirnos. Aunque sea de esta manera, estamos realmente siguiendo a 1000 kilómetros o a 12.000 en el caso de ellos que están en el otro lado del charco, pero nos sentimos cerca y es eso, podemos conectar y estar unidos, cambiando ideas y creciendo juntos. O sea. Sí, nosotros los dos, si me coloco en coche ahora, en sí, aquí 4 horitas... Nos unimos en la frontera en 2 horas, más o menos. Bueno, ahora no podemos, porque no ya no se puede, ahora ya estamos cerrados. Ahora no podemos. Diego. No, yo agradecer también, sobre todo porque, bueno, los 3 países en que están ustedes claramente están mucho avanzados que Chile, entonces en ese sentido yo creo que quien tiene más que ganar en estas conversaciones es Chile y todos los que están escuchando de Latinoamérica, puesto que tenemos que aprender de aquellos que están un poco más avanzados, así que muchas gracias por tomarnos en cuenta. Cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier información de los esports desde este lado es muy bienvenida, así que yo feliz de estar acá y cualquier otro proyecto, cualquier cuestión informativa que tenga Huesco o ustedes también, voy a estar ahí presente apoyando y si no viéndolos para seguir informando dentro de esto, así que eso, muchas gracias a usted. Un placer, Diego. Daniel, ¿alguna última palabra sobre Huesco en relación con esto que Diego ha dicho, que será un poco de la disponibilización para otros países que nos sigan, de mucha información en el website, en la página, ¿cierto? Precisamente sobre la posibilidad de caminos y de cómo desenvolver estas entidades, los deportes de esta edad, ¿cierto? Perfecto. La padronización, los pasos que tienes que dar. Tenemos en Huesco lo que llamamos de step by step, how to build an eSport ecosystem. Son 12 archivos explicando desde la legislación, regulamentación, comisiones, trabajos, cómo tiene que ser la propiedad legal, etc. Tenemos también artículos escritos, otras charlas que yo
acho que sería muy bueno que usted asistisse, dice. ¿Ok? Hay muy que ser dito, hay muy que ser feito, pero foquen en la infraestructura de su organización. Y lembrense que no son empresas de evento de eSport. Son instituciones para cuidar de la integridad del atleta, del time y del ecosistema. ¿Ok? Y con estas muy serias palabras, Daniel, nos terminamos por hoy. Muchas gracias a todos y despierto hasta una próxima oportunidad para hablarnos con otros países, con otros colegas, con más personas, y voy a intentar hacer una talk mundial con todos los continentes. Pero tenemos que hablar en inglés en esa, porque va a ser difícil. No problem. La próxima en inglés. Tiene que ser. O en chino, puede ser también, no sé. A ver. Si es tradicional, sí. Si es el nuevo, más difícil. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Es broma. Adiós. Muchas gracias por todo. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.